quería traer un poquito más como la visión también del trauma familiar. ¿Qué es trauma familiar? ¿Qué es trauma sistémico? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se puede evitar o ayudar? Porque evitar es difícil porque es parte de la vida, ¿no? Pero bueno, cada vez que una familia, por ejemplo, vive una situación abrumadora, incluso peor si es repentina, si es por ejemplo, una muerte repentina de un exacto, familiar. sí, o un accidente. Un accidente. ¿Sí? O a veces se devela un secreto, por ejemplo, ¿no? A veces aparece, wow, que de repente un hijo que un apareció, hijo extramatrimonial, claro. una infidelidad. Entonces, todos esos momentos tienen un impacto abrumador sobre todos los miembros de la familia, ¿sí? En ese impacto, el trauma separa, compartimentaliza, es como que cada uno queda en su propio espacio. Supongamos la muerte de un niño pequeño, de un joven en la familia, o de la mamá de una familia, Claro. ¿no? Entonces eso provoca tanto impacto que cada miembro de la familia queda primero como expulsado por ese, es como una bomba que cae y expulsa. Y cada uno queda en un espacio más o menos disociado, más o menos congelado, que son mecanismos para sobrellevar tanta abrumación, mecanismos de defensa de la psiquis. Pero nos podemos quedar ahí, ¿no? Y entonces eso provoca un gran aislamiento con conductas y secuelas que después cada uno va a tener. Claro. Sí. Es muy difícil cuando se viven esas situaciones hacer lo que deberíamos hacer para evitar tanto impacto, ¿sí? O las consecuencias, mejor dicho, de ese alto impacto. Por ejemplo, acompañarse, los miembros de la familia acompañarse, poder hablar todos de la situación, poder pedir ayuda también para ese proceso. Entonces, en ese estar y acompañarse, hay muchas variantes. A veces, por ejemplo, los jóvenes, supongamos que murió un hijo joven y los padres van a estar muy impactados, igual que todos, pero como que los padres van a tener más alta carga. Es muy difícil y doloroso que se muera un hijo, es como antinatural. Claro, entonces, otros hijos jóvenes pueden incluso reprimir, guardar su dolor para hacerse fuertes, para acompañar a papá y a mamá, para no cargarle con más dolor. Creemos a veces que si mostramos nuestro dolor, al otro le voy a sumar una preocupación por mí, a mi mamá, por ejemplo, entonces me lo callo, me lo guardo. Y es todo lo contrario, pero uno tiene que saberlo, digamos, tenemos que aprenderlo, porque son formas que se sacan de la galera lo que uno puede, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, bueno, hablar es tan inesperado la claro, hablar un poco de esto también nos trae otras miradas, por eso es importante hablarlo también y que las personas sepan que no está mal acompañarse en el dolor, no está mal acompañarse en la impotencia de algo que haya sucedido, por ejemplo, una estafa a la familia. Entonces ahí hay mucho enojo, mucha carga de ira, muchas ganas quizás de venganza. Entonces, ¿cómo acompañarse mutuamente en ese espacio para poder hablar, para poder ir gestionando un poco? El hablarlo... Que no quede como esa grieta, digamos, ¿no? Sí, y además el hablarlo ya es un cambio, posibilita un movimiento, porque el trauma es congelamiento, ¿sí? Y congelado es, no hablo, no miro la situación, la guardo en un cajón y le pongo 1000 candados, ¿no? Sí. O las personas que quedan muy activadas con eso es tener pesadillas, recordarlo siempre, volver a vivir toda la sensación, como no despegarse tampoco. Entonces, todo eso, por supuesto, es en un tiempo adecuado, pero el tema de acompañarse, o a veces si uno es amigo de esa familia que está sufriendo ese impacto, acercarse. El estar, exacto, porque a veces la situación es tan impactante que hasta los amigos quedan así como expulsados y no saben cómo entrar a acompañar ese espacio. No se sabe cómo, no sabemos. Es difícil, claro, no sabemos culturalmente cómo hacerlo sin ser invasivos o curiosos o irrespetuosos. Sí. Entonces, el estar, simplemente el estar, aporta muchísimo. Ese estar
sin curiosidad, sin expectativa, sin una necesidad de hacer algo o darle alguna receta para eso, sino sin estar cuestionando o preguntando. Exacto, sin preguntar mucho porque hay que dar tiempo. Esto de hablar, hay que dar tiempo también, pero la compañía y la presencia del otro posibilita que se abra esa puerta. ¿Sí? Entonces, estar al lado de una amiga que está sufriendo algo muy fuerte en la familia y simplemente abrazarla, estar, compartir algo y generar ese espacio. La persona podrá o no hablar y se sentirá acompañada. El acompañamiento es el tocar a la persona también, el tocarnos, ¿no? Porque eso da presencia, da tierra, da ahora, aquí, ahora. Claro. Entonces nos vamos como moviendo nuestras sensaciones corporales. ¿Sí? Cuando hay un accidente en la calle, por ejemplo, es muy importante, y esto Peter Levine lo cuenta en uno de sus libros. Él es un gran estudioso del trauma, entre otros, y él empezó a darse cuenta de cómo hay maneras de ser más resiliente frente a eso, cuando él mismo tuvo un accidente, que lo atropellaron en la calle y quedó tirado, y estaba choqueado, no entendía lo que pasaba, porque fue inesperado. Claro, o sea, un auto dobló de repente y lo chocó. Claro, o sea, que ni lo ves venir, digamos. Entonces, de repente él estaba tirado en la calle. Y vino un muchacho primero, y le decía todos los parámetros, ¿no? Para ver si está... Claro, los signos vitales quería... No, claro, y si está, bueno, todos los primeros auxilios. ¿Cómo te llamás? ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad estás? Para ver si estaba lúcido. Y dice que eso lo disoció aún más. Eso, en vez de ayudarlo a él, es como que si lo hubieran chupado a lo que llamamos disociación, que es totalmente como salirte del cuerpo. Y él empezó a ver su propio cuerpo ahí. Desde afuera. Porque le dio mucho miedo, además del impacto, esas primeras preguntas, que él como médico además sabía lo que... Claro. Bueno, acá estoy muerto. ¿Qué? Entonces vino una médica pediatra que pasaba por ahí, después él supo que era una médica pediatra, que le tocó la mano, o el hombro, no me acuerdo, que lo tomó y le dijo: ¿estás bien? ¿Tuviste un accidente? Yo me voy a quedar al lado tuyo, ya llamamos la ambulancia. Entonces simplemente dice que fue una cosa indescriptible para él, lo que él sintió que volvió al cuerpo. Alivio, claro. Volvió al cuerpo, o sea, se terminó la disociación, o parte de esa disociación estuvo más presente, y fue muy importante hasta tal punto que cuando vino la ambulancia, él le dijo a esa mujer: por favor, acompáñeme en la ambulancia. Y ella fue. Después se conocieron, y bueno, supo que ella era pediatra y todo eso. Él lo describe porque fue un evento muy, muy aclarador para él, ¿sí? Claro. Pasa mucho también en medicina cuando los médicos hablan delante de los pacientes, ¿no? Si están, a mí misma me pasó cuando tuve una pérdida después de un parto, tuve una gran hemorragia. Y bueno, me llevaron rápido al quirófano y los médicos hablaban. Claro. Y yo iba entrando como... Claro. Como en un terror, sí. Porque no encontraban de dónde sangrar. Claro, vos escuchabas. Yo escuchaba todo. La charla técnica, digamos. Exacto. Y yo siendo médica, entendías. de todas formas era muy estresante, claro. Muy abrumador. Entonces me pasó un poco como, no vi mi cuerpo de arriba ni nada, pero es como que me fui. No perdí el conocimiento, pero era como que oía todo desde muy lejos, ¿no? Y eso es disociación, es una forma de cuidarme, mi psiquis misma me cuida de eso, pero lo provocó la charla. Claro. Entonces, cada vez más comprendemos, y eso lo hacemos naturalmente porque no sabemos el impacto que tiene. Claro. Pero cada vez más estamos en contacto con estos nuevos conocimientos, estas nuevas comprensiones científicas, sí, que nos hablan de lo importante que es el acompañamiento adecuado, la palabra... En esos momentos... La palabra de tranquilidad, ¿sí? Me quedo con vos, todo lo que necesites, estoy acá estoy al lado tuyo, ¿sí? Sí, es verdad. Y lo mismo llevado a la familia, ¿no? Tanto los miembros de afuera, las amistades u otros familiares,
contá conmigo para lo que necesites, estoy disponible, querés que te acompañe, que tomemos un... El estar presente. Exacto, el estar, el acompañar. Eso es muy importante, porque el alto impacto genera esa dispersión, ¿no? Y ahí, en cada burbujita, nos podemos quedar ahí, cada uno congelado, ¿no? Esto depende del gran impacto o no de lo que sea. Pero lo que más alto impacto genera son estas cosas que decíamos, muertes tempranas, muertes de parto. Y luego cuando pasa eso que decías vos, de como esa bomba que llega con ese acontecimiento, ¿no? Y que cada uno queda como una burbuja. Si no se diera lo del acompañamiento, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, a sus propias a carga de traumas individuales que cada uno tiene, se agrega la nueva carga de trauma sistémico. Claro. Se agrega algo más. Y todo eso lo llevamos en el cuerpo y en el sistema nervioso. Después eso lo vamos a hablar hacia lo global, hacia lo colectivo, social y todo eso. Franz Rupert dice que ese impacto genera que en las familias, como también pasa en el trauma individual, haya como tres esferas, ¿no? O 3 compartimentos. Una parte es una parte sana, que es la que puede seguir adelante, que serían los miembros de la familia a los que parece no haberles afectado, que son los que siguen adelante, los que posibilitan buscar recursos, ser más resilientes, ayudar a los otros. Hay una parte de la familia que queda, el impacto es que es como del sobreviviente, que encontraron las formas rígidas, las corazas, las formas, los mecanismos de defensa para seguir y sobrevivir a eso. Y otros miembros de la familia son los traumatizados, que son los que reciben la carga del impacto mayormente y hacen síntomas, adicciones, enfermedades, depresiones, suicidios, ¿sí? Entonces y eso también lo vemos nosotros mismos individualmente en nuestros traumas. Hay una parte nuestra sana, que se desarrolla, que sigue adelante, que estudia, que cría hijos, lo que sea. Sigue con la vida, digamos. Que sigue con la vida. Hay una parte nuestra sobreviviente que se estructura y guarda todo en compartimentos y es la parte que se resiste a los cambios, porque es la parte que de alguna forma sobrevivió, acomodó los hechos pasados y no quiere muchos cambios. Si la parte nuestra sana quiere hacer algún cambio, ir hacia algo nuevo, abrir espacios de comprensión, de estudio, y tienen que ver con mover algo o tocar algo de lo traumático, esa parte sobreviviente va a decir, no toquemos esto, y ahí se genera nuestra resistencia. Por ejemplo, nos anotamos en un curso de autodesarrollo y después digo, no, mejor no voy porque hoy tengo fiaca. Y son nuestras resistencias a los cambios. Y la otra parte, que sería la parte traumatizada nuestra, que es la que está como guardada, y se gasta mucha energía en guardar esa parte, porque hacerla salir significaría vivir todo lo que se vivió antes y no estuvo integrado con la misma intensidad. Entonces, es todo un mecanismo y esas 3 partes están en continua tensión, porque la vida genera un movimiento de mover esa tensión, porque seguimos, ¿sí? Y después de un tiempo hay más posibilidades de abrir eso que está tan guardado y mirarlo. Y tiene que ver también con qué porcentaje de parte sana tenemos. Si es muy poquita y lo otro va a estar muy apretado y va a ser lo mayor, ¿no? Claro. Entonces la parte sana nuestra quizás no es suficiente. Exacto. Claro. Quizás no es suficiente para producir eso. Ahí es donde yo digo que tenemos que ir ampliando nuestra olla, ¿no? Sí. Nuestra capacidad de cocinar más arroz en esa olla sin rebalsarnos. Y a veces tenemos esa olla más o menos, o la hemos ido agrandando, y entonces ahí se va dando ese movimiento interno para que eso que necesita ser visto, tramitado, para que realmente pueda quedar en el pasado. Porque está presente en nuestras memorias, en nuestro cuerpo, en nuestras enfermedades. Claro, sigue eso latiendo, digamos. Exacto. Cuando eso se posibilita verlo,
hay una manera de tramitar eso, de integrarlo y de que realmente quede como parte de la historia, pero no con carga en nosotros, ¿sí? Poder mirarlo con otros ojos, ¿no? Sí, O sea, todo eso va sentirlo. amalgamado con las constelaciones familiares, con las compresiones de trauma individual, sistémico y colectivo. Después vamos a hablar de lo colectivo también. Ay, qué interesante, Sí, porque todos habremos tenido una situación en la vida que estalle una bomba por algo, alguien que perdimos o algún accidente inesperado sí. o tantas circunstancias y situaciones, ¿no? Sí, y a Y que veces tal no, vez, no necesariamente hay un hecho puntual, sino son como secuencia de hechos menos, claro, menos explosivos, por así claro, decirlo, pero una secuencia de cosas no integradas, no asimiladas por la familia. En lo cotidiano mismo, si una familia vive disruptivamente todos los días de su vida, como con peleas, con claro, desacuerdo, con falta de acompañamiento, son poco afectuosos o demostrativos, no se acompañan en la vida, ¿no? Entonces eso también va generando una carga crónica y va generando trauma sistémico, porque de alguna forma esas personas quizás no vivieron ellos una situación puntual, claro, pero quizás tienen poca capacidad de esa parte sana poder hacer fluir el amor de la familia, la comprensión, la búsqueda de soluciones juntos para los problemas que se presentan, ¿sí? exacto. Y muchas veces eso, si esta familia tiene tanta carga y tanta dificultad y no hubo hechos importantes, a veces esos hechos son transgeneracionales, porque el trauma sistémico, o sea, lo que no se tramitó en esta generación y vivió esta familia, va a pasar a otra generación. Claro, va a Esa carga, continuar. exacto, porque esa carga provoca disparadores en nuestro cuerpo, aumento del cortisol, de la adrenalina, y está comprobado incluso por la epigenética que se provocan cambios en nuestra epigenética, en el mapa genético, y eso, cuando se estudian los hijos, esas modificaciones persisten en la otra generación. Claro. Entonces, la ciencia misma ha demostrado que esto se transmite. Y desde los abordajes más psicoterapéuticos lo trabajamos directamente con ese abordaje, no estamos pidiendo mapas genéticos, Claro, pero digamos. qué importante es escuchar esto, ¿no? Sí, Porque con algo que tal vez hasta sencillo, ¿no? Porque es cambiar la mirada, cambiar la actitud, cambiar, sí, la forma hasta de relacionarse. sí. Podemos dar Y de un giro para un acompañarnos. lado, claro, o un giro para el otro lado en la vida de toda una familia. Exactamente. Es la manera de acompañarnos en las situaciones abrumadoras y difíciles de la vida. ¿Sí? Estaba pensando por ahí cuántas veces hay accidentes con muertes, ¿no? Sí. Entonces ahí hay dos familias, porque tendemos a mirar solo a la familia de la víctima, ¿no? Como que pobre gente, qué sé yo. Claro. Pero hay dos familias impactadas, ¿no? Porque el que provocó el accidente o el que estuvo ahí como parte ejecutante de ese accidente, tiene que ver, tiene un impacto en su familia, Claro, ¿no? porque la mayoría de las veces tampoco lo hace a propósito, ¿no? Exactamente. Yendo a un accidente vial, por ejemplo. Claro, con muerte de por Claro, medio, con ¿no? muertes. O con secuelas graves Sí. para la vida de las personas. A veces, por supuesto, también el que impacta también tiene secuelas Claro, importantes. sí. Y cuando todas las veces que me tocó acompañar en esos casos, siempre hay carga sistémica previa. O sea, antes hubo asesinatos, estafas graves, suicidios, o sea, situaciones de vida o muerte difíciles en la familia que generan un impacto, que generan diferentes dinámicas que están muy estudiadas en constelaciones y que llegan de esa forma a impactar la próxima generación. Entonces lo importante también de ese abordaje y esa mirada es ver cuánto podríamos hacer o no, porque eso lo vamos viendo, estudiando, ¿no? Claro. Experimentando. Claro, porque tampoco hay una fórmula matemática. Sí, pero se ven el impacto cuando se trabaja de esa manera con las personas sistémicamente, se ve el cambio ahora en esa persona.
qué pasará con las próximas generaciones será cuestión de tiempo, Claro, ¿no? O de que se hagan estudios en ese sentido, claro. para ver si se repite o no, algo de eso. Pero se ve el impacto que eso provoca ahora en la persona, que es que se abre a intervenciones de este tipo sistémicas, ¿no? Produce un cambio en la vida ahora, ya, para esa persona. Y ni hablar de Y así como, del futuro. como sabemos que lo difícil y no tramitado se transmite, también sabemos que se transmite todo lo que sí podemos lograr como cambios positivos también, Claro. porque eso también tiene un correlato impacto, sí. epigenético, Claro. ¿sí? La resiliencia tiene un correlato. Si esta familia es resiliente a una situación difícil, eso también se transmite a la otra generación. Es una sabiduría, es un aprendizaje psicobiológico, ¿no? Que se transmite. Claro, no todo lo mal, no solamente lo malo, Por suerte, o el trauma. no, por supuesto que no. Estamos hablando porque vamos conociendo que eso se transmite transgeneracionalmente y también la resiliencia, también la capacidad, la nueva forma que tiene esa familia de abordar algo, ¿sí? También hay muchas historias en este sentido. Ah, qué lindo. Sí, me acuerdo esta señora que vos entrevistaste, que era de Córdoba, de la enfermedad y todo eso. También hay muchas historias así. ¿Qué se hace con algo muy difícil? ¿Cómo se tramita? ¿Cómo se busca y se resignifica ese hecho para encontrarle el aprendizaje, el nuevo significado, la fuerza que trae para la vida? Yo conozco y tuve la suerte, ¿no?, de charlar y de entrevistar a muchas personas, Exacto. sobre todo mujeres. Cuando hacías las charlas y los vivos de historias inspiradoras. Exacto, de mujeres que habían perdido, por ejemplo, sus hijos o hijos pequeños, esas situaciones súper dramáticas y fuertes, y cómo de ahí pudo salir una fuerza de amor y tal vez eso transformarlo en algo positivo, de ayuda a alguien, de otra construcción, que digamos, resignifica su seguir en la vida, ¿no? Porque y así también otras personas que no pueden, que no han encontrado cómo, que se quedan como dolor, al trauma, ¿no? Exacto, hay como un trompo, digo yo, dando vueltas o en ese congelamiento que te da como pocas posibilidades de agarrarte de algo, de una tablita salvadora, digamos, ¿no? Pero siempre es posible. A veces algunas personas no encuentran cómo. O tardan más en tardan más, ¿no? Pero tienen que saber que es posible, ¿no? Que hay posible, muchas maneras de encontrarle el resignificado a una situación difícil. Exacto. Siempre abre una puerta, posibilita algo. Claro. Que nosotros veamos eso, podamos decodificar eso para interpretarlo desde ese lugar, ¿no? Sí, tomarlo desde ese lugar y producir un cambio en nosotros y en nuestra familia, ¿no? Exacto.